El Señor les bendiga, es un gusto saludarles y es un gozo volver a verles nuevamente. Pues como saben, estuvimos un tiempo fuera y creo que fue un hermoso momento y una hermosa experiencia. Creo que fue también asimismo un momento muy edificante el que pudimos tener allá en Santo Domingo, en la República Dominicana. Estuvimos en la iglesia del pastor Roto Sánchez en una invitación que nos hicieron para un intensivo pastoral. Fue prácticamente casi una semana y la verdad que fue muy motivador. Fue un momento bastante agradable conocer otros pastores, conocer otros hermanos y tener la experiencia en un grupo más reducido, porque éramos alrededor de 10 a 12 pastores, y tener el tiempo para poder hacer todas las preguntas que quieras, aprender mucho más de la experiencia de otros pastores que llevan muchos más años, que tienen un ministerio con un recorrido mucho más amplio y que Dios les ha dado gran sabiduría y les ha bendecido en gran manera. Así que hemos sido, considero yo, privilegiados de haber recibido esta invitación y hemos podido asistir. En este caso asistimos el hermano Luis y mi persona. El hermano Abel no pudo asistir por diferentes motivos, otros motivos, y no pudo estar, pero para nosotros fue una gran bendición. Así que bien, dicho esto, hermanos, quisiera pasar a compartir con ustedes la palabra de Dios, y hoy vamos a estar predicando un sermón temático, un sermón libre, en la carta Los Hechos. Abramos nuestras Biblias entonces en el libro de los Hechos, para que podamos ver qué fue lo que pasó ahí. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 43 al 47. Dice así la palabra de Dios: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué les parece si oramos y ponemos este momento en las manos de Dios? Amén. Acompáñame en una oración entonces, hermanos. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos concedes de venir delante de ti, Señor, para predicar tu palabra. Y como dice tu palabra, justamente, Señor, estamos delante de ti y hablamos de parte de ti, Señor. Por eso entiendo que es muy oportuno que oremos antes de empezar, Señor, ya que no estamos hablando de nosotros mismos, de nuestras experiencias personales, sino que queremos hablar, Señor, lo que tu palabra ya ha dicho y lo que tú, Señor, nos has enseñado a través de ella y lo que nos puedes enseñar hoy a través de tu palabra, de lo importante que tiene la iglesia para ofrecer al mundo, Señor. Por eso queremos hoy primeramente acercarnos delante de ti para pedirte perdón por nuestros pecados y limitaciones y perdón por nuestras faltas. De la misma manera te agradecemos porque nos has dado un día más y un día más hemos podido ver la luz del sol brillar, Señor. Y eso es gracias a tu misericordia. Entendemos asimismo que muchos que se acuestan a dormir tal vez nunca más volvieron a levantarse. Pero por tu gracia estamos hoy aquí, Señor. Tu palabra dice que cada día cuenta y cada día es una nueva misericordia de tu parte hacia nuestras vidas. Gracias porque podemos hoy estar aquí presentes y gracias porque mientras hay vida hay esperanza, Señor. Esperanza de encontrar la salvación en ti.
Por eso te rogamos que hoy día puedas tú hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas, que sigas edificando tu iglesia y asimismo que todos aquellos que aún no te conocen puedan, Señor, venir al conocimiento pleno de quién eres tú. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te lo rogamos por amor a su nombre. Amén. Hermanos míos, pues después de venir de ese viaje he venido un poco inspirado. Me siento lleno, me siento renovado, tenía muchas ganas de este momento. La verdad que tenía muchas ganas de este momento porque ciertamente amo predicar la palabra de Dios. Amo estar aquí, amo estar en la iglesia, pero amo mucho más a la iglesia en la que el Señor me ha puesto. Amo predicar, eso es verdad y lo acepto, me gusta, amo esto. Pero lo amo porque puedo ver la obra en la vida de cada persona, de cada familia y cómo Dios va obrando en la vida de cada uno de ustedes. Y eso, hermanos, eso me anima, eso me da ánimo, eso me da gozo y eso me llena de alegría. Y por eso estoy contento hoy, porque ciertamente he venido con mucho ánimo de volverlos a ver y volver a estar en medio de la iglesia al que el Señor me ha puesto. Dicho esto, hermanos, me gustaría compartir con ustedes un pensamiento que a la vez he estado orando a Dios se vuelva una realidad en medio nuestro y en medio de la iglesia del Señor. Pero antes de compartirles este pensamiento, déjenme iniciar primeramente con una pregunta. Y esta pregunta es para todos, no importa si eres adulto, si eres anciano, si eres mujer o hombre, aún si eres niño, jovencita o jovencito, esta pregunta es para todos los que estamos aquí. Y esta es la pregunta. Si hoy te preguntaran, ¿dónde te gustaría estar de aquí a 10 años? ¿Qué dirías? Si hoy alguien te preguntara, ¿dónde deseas estar de aquí a 10 años? ¿Qué dirías? ¿O qué es lo que responderías? Bueno, sé que hoy día llegó una persona invitada de Perú, que está en medio nuestro, y tal vez él hace 10 años ni siquiera imaginaba que iba a estar hoy aquí en París, Francia. Sabemos también que hay en medio nuestro una hermana que lleva 6 meses o 8 meses por aquí en estas tierras, y estoy seguro que hace 10 años ni siquiera imaginaba que hoy iba a estar aquí en París, Francia, en una iglesia. Y sé que asimismo, hermanos, muchos de nosotros que hace 10 años no imaginábamos la vida que hoy vamos a tener. Tal vez unos estaban solteros, hoy día están casados. Algunos no tenían hijos, hoy tienen familia. Y asimismo, jovencitos y jovencitas, hoy que están aquí, tal vez 10 años más adelante, ¿dónde te gustaría estar? ¿O qué es lo que te gustaría estar haciendo? ¿O qué será de tu vida de aquí a 10 años más? Tal vez los que son jovencitos y todavía son adolescentes, en 10 años serán hombres adultos o mujeres adultas. Y quién sabe qué estará haciendo de sus vidas. Es una pregunta muy interesante. Hermanos, las familias hacen planes de futuro, las empresas y los países planifican y tienen visión de futuro hacia dónde desean llegar. A veces nosotros nos reunimos como familia y establecemos tal vez una meta, un objetivo de hacia dónde nos gustaría llegar tal o cual año o de aquí a tal tiempo. Y muchas personas hacen planes individuales de vida y eso es bueno y eso es excelente. De hecho, ningún hombre debe vivir sin metas y sin objetivos en la vida, porque si no es un hombre que es cabeza y que no sabe a dónde va. Por lo tanto, un hombre debe saber hacia dónde se dirige, hacia dónde está llevando a su familia. Un hombre debe tener objetivos y metas claras de hacia dónde desea ir. Y tomar a su esposa, a sus hijos y a su familia y decir, miren, hacia allá vamos. Esa es la meta. Hacia allá nos dirigimos. Por otra parte, hermanos, creo firmemente que la iglesia no debería ser la excepción.
Si las familias hacen planes, las empresas hacen planes, los países hacen planes con objetivos de aquí a 10, 20 años y desean verse de aquí a un futuro hacia donde desean llegar, ¿cuánto más no creen ustedes que la iglesia no debe hacer lo mismo? La iglesia también tiene que trazar metas y objetivos y también tiene que tener visión de hacia dónde desea llegar o hacia qué es lo que deseamos alcanzar. Y en esto, hermanos, se requiere el esfuerzo y el trabajo de todos en conjunto. Esto no es un asunto ni es un trabajo solamente de los pastores o de los líderes. La iglesia dice, Corintios 12, que somos un cuerpo vivo. Unos son manos, otros son pies, otros son corazón, otros son pulmones, otros son órganos, pero todo el cuerpo conjuntamente se dirige hacia un objetivo final, hacia una meta final. Nadie puede decir a la mano no te necesito, o si tú eres cabeza no puedes decir a los pies no te necesito. Todos nos necesitamos de una u otra manera, tanto los que sirven agua como los que abren la puerta, como los que predican y así también los que asisten. Si no, ¿a quién le predicamos? Entonces, hermanos, la iglesia, o sea, tú y yo y todos nosotros que conformamos la iglesia de Cristo en esta tierra, necesitamos pelear codo a codo, hombro a hombro, y trazar metas y objetivos y mirar hacia dónde deseamos llegar. A mí, hermanos, en lo particular, yo no sé a ustedes, pero a mí en lo particular me gustaría de aquí a 10 años tener una visión clara de hacia dónde deseamos llegar. Y a mí me gustaría pertenecer a una iglesia eficaz, que crece, que madura, que se expande y que se multiplica orgánicamente. Yo deseo pertenecer a una iglesia así, que tiene visión. Y para que eso ocurra, necesitamos enfocarnos y mirar hacia el futuro y hacerlos todos como un solo cuerpo. Necesitamos eso. Hermanos míos, sé que muchos conocen tal vez la magnitud que tuvo el Imperio Romano en su tiempo. El Imperio Romano llegó a expandirse a tal punto que una de las herramientas que les llevó justamente a eso, una de las herramientas más poderosas que ellos tenían, era su ejército. Su ejército era letalmente devastador. No había quien se le enfrente por delante. Eran un ejército muy organizado. Los soldados en su momento de ataque contaban con un escudo que les cubría casi más de la mitad de su cuerpo, de tal manera que cuando estaban en la línea enemiga frente a sus enemigos, ellos tenían un escudo que les cubría casi la mitad de su cuerpo y solamente podían agachar la cabeza y ya estaban cubiertos casi todo el cuerpo. Y los soldados que estaban en las líneas de atrás colocaban su escudo sobre el escudo del otro y se convertía como en un cajón impenetrable e infranqueable. Entonces los que estaban siendo atacados simplemente eran devastados, demolidos. Ellos avanzaban todos en conjunto, imagínense de esa manera, como un solo bloque, hombre a hombro, codo con codo, cada uno con su escudo protegiendo al otro y avanzando así hacia adelante hacia una victoria segura. Y por eso estos ejércitos y este imperio logró expandirse de tal manera que llegó hasta el África. Ahora, hermanos, precisamente es eso lo que veremos hoy. A través de este pasaje, como a manera de ilustración, nosotros como una sola iglesia, un solo cuerpo, como el ejército del Señor, necesitamos justamente pelear codo a codo, hombro a hombro y avanzar a sí mismo como un ejército infranqueable, impenetrable, con fuerza, con determinación. Así que veamos entonces, para desarrollar esto, cómo vemos a nuestra iglesia de aquí a 10 años como una iglesia eficaz. Una iglesia eficaz, y permítanme entonces comenzar por mi primer punto. Una iglesia eficaz se caracteriza por una actitud de reverencia y devoción. Una iglesia eficaz se caracteriza por una actitud de reverencia y devoción a su Dios. Primeramente, capítulo 2 del versículo 43 de Hechos dice: y sobrevino temor a toda persona,
Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto sé que muchos de nosotros lo hemos escuchado cantidad de veces y lo sabemos hasta de memoria. Sabemos dónde está el capítulo y el versículo y sabemos todo lo que hacía esta iglesia primitiva, o que se conoce en la historia como la iglesia primitiva. Todos nosotros sabemos eso, pero déjenme decirles algo, hermanos míos que están hoy aquí. Después que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, muchas cosas comenzaron a suceder, y de una de ellas, como menciona este pasaje, fue que vino un temor reverente a todas las personas. Un temor reverente y de devoción. ¿Cómo es posible que este Dios santo, poderoso, grande, pueda influenciar temor en aquellos que están creyendo en Él? La gente comenzó a llenarse de un temor, pero no un temor místico ni un temor maligno, sino de un temor reverente a este Dios santo, el cual ellos se estaban acercando ahora. Y el problema no es que ellos se estaban acercando ahora a Dios, sino que Dios había decidido acercarse a ellos. No es que nosotros nos acercamos al monte de Sión, sino que Sión mismo descendió en medio nuestro. Y eso produjo gran temor en todos aquellos que estaban escuchando la palabra de Dios y que habían sido embestidos por el poder del Espíritu Santo. Y este temor no era, como decía, un temor producido por un terror extraño, sino que era un temor reverente. Escucha lo que dijo el Señor cuando su pueblo quiso edificarle casa o santuario. Ustedes recuerdan cuando el pueblo de Israel comenzó a formarse, dice la palabra de Dios que David tuvo en su corazón edificar casa para el Señor, pero no fue a él que se le concedió esta bendición, sino que fue a su hijo Salomón. Y escucha lo que dice Isaías 66, versículo 1 y 2, dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. El pueblo de Israel se dispuso a formar o edificar una casa o un templo donde supuestamente iba a habitar Dios, donde iba a habitar el Señor. Y el Señor les dice: ¿dónde me van a edificar ustedes? ¿Acaso no hice yo todas estas cosas? ¿Acaso no es el cielo el trono mío y la tierra acaso no es el estrado de mis pies? ¿Qué es lo que ustedes me van a edificar? Todo lo que hay creado es mío y me pertenece. ¿De dónde ustedes van a sacar para edificar casa para mí? Bien, como ustedes no tienen de dónde sacar para edificar casa para mí, porque yo no habito en lugares donde el hombre puede encerrarme, una cosa solo dice el Señor: yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Tú no puedes encerrar a Dios en casas ni en templos, pero Dios sí puede habitar en tu corazón. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Y cuando Dios vino a través de su Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos, es lo que vino a hacer. Ya no, Dios a través de su Espíritu ya no estaba fuera de sus hijos, sino que ahora estaba dentro de ellos mismos. Y por eso el Señor Jesús, cuando iba a subir al cielo, les dijo: es necesario que yo me vaya. Y Pedro seguramente se le aferró a sus pies y le dijo: Señor, no te vayas, por favor, no nos abandones, no nos dejes, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Si tú te vas, nos quedaremos solos y desamparados. Pero el Señor Jesucristo le dice: Pedro, escucha, es necesario que yo me vaya, porque enviaré sobre vosotros al Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo no iba a estar fuera de ellos, el Espíritu Santo iba a estar dentro de ellos. Hermanos, esta gente
del capítulo 2 de Hechos comenzó a vivir y a poner por obra el mensaje que escucharon, a tal punto que ese temor reverente les llevaba a vivir una clase de vida que impactaba a todo aquel que les rodeaba. El temor reverente que esta gente comenzó a tener hacia ese Dios santo que se había acercado a ellos, les llevaba a tener una vida y a vivir una vida que verdaderamente era impactante, no solo para ellos, sino para todos aquellos que les rodeaban. Ahora, hermanos, pongámonos en sus sandalias. Pongámonos en las sandalias de estas personas. Ahora, imagínate si tú ves una persona que tú la conoces de toda la vida, que lo conoces de hace tiempo y que tú siempre ves el mismo patrón de conducta en la persona. Pasan 10 años, pasan 15 años, pero tú siempre terminas viendo el mismo patrón de conducta en la persona. Resuelve sus conflictos y sus problemas de la misma manera. No ha habido cambio, no ha habido transformación, sino que continúa teniendo la antigua manera de reaccionar ante todas las dificultades y los problemas de la vida. Pongámonos en sus sandalias. Si tú ves una persona así, la conoces y la ves que tiene esa actitud, pero Él te ha dicho que ahora el Espíritu Santo de Dios está sobre Él, pero tú no ves ese cambio y tú no ves la diferencia. ¿Qué dirías tú? ¿Qué dirías tú? ¿Esto es verdad lo que esta persona me dijo? ¿Acaso es verdad lo que esta persona está diciendo? Pero, ¿qué tal si lo invertimos y pasa lo contrario? ¿Qué tal si de pronto ahora estás siendo totalmente radical con tu vida y está haciendo aquella persona que te dice que ahora tiene el Espíritu Santo de Dios y que conoce a Cristo, está siendo totalmente radical con su vida? A tal punto que ya no reacciona de la misma manera, ya no soluciona los conflictos de la misma manera, ya no habla de los demás como lo hacía antes. Ahora es generoso, ahora es dadivoso, ahora tiene gozo en las dificultades porque ha entendido que las dificultades simplemente son pruebas que lo llevan a transformar más su corazón como el de Cristo. ¿Qué tal si esa persona que antes era de esta manera, ahora comienza y da un vuelco radical a su vida y toda su vida es completamente transformada? ¿Qué es lo que nosotros pensaríamos? Entonces sí diríamos verdaderamente esta vida está siendo diferente, verdaderamente esta vida está siendo impactante porque ya no es lo mismo. Y quiero ilustrar esto con algo que muchos de nosotros los hombres que venimos a este país conocemos. Ustedes, no todos tal vez, pero en su mayoría trabajan o trabajamos en las reformas, ¿verdad? En las reformas, trabajamos muchos de nosotros en las reformas. Yo sé, hermanos, que cuando uno llega a una casa, por ejemplo, que va a ser reformada, muchas veces llega uno a una casa con escombros, mal pintada, con la pintura cayéndose, con el techo medio chueco, con los muros necesarios, algunos de derribar y levantar otros. Algunos llegamos a casas verdaderamente que están a punto de caerse. Y ahí llegan aquellos trabajadores para hacer una buena reforma, ¿verdad? Hermanos míos, muchos de nuestros corazones y muchas de nuestras vidas están así como esas casas que todavía no han sido reformadas, todavía no han sido coloreadas, todavía no han sido correctamente rectificadas y edificadas y que ya todavía tienen un techo chueco, todavía tienen grietas en su vida, todavía tienen grietas en sus corazones. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, es como aquel reformador que llega a esa casa y la comienza a construir, la comienza a pintar, la comienza a renovar y la comienza a edificar. A tal punto que cuando termina la obra, el cliente viene y mira y dice, ¡wow! Esta es mi casa. No puedo creerlo. ¿Cómo hizo para que esto saliera así? Y tú mismo que trabajas incluso te sorprendes de la magnitud de la obra que has hecho. Porque terminas diciendo, wow, ¿cómo fui capaz de arreglar esto? Eso es precisamente la sorpresa que nosotros debemos encontrarnos cada vez que nos vemos con alguien que dice que es cristiano y ha sido impactado por el poder del Espíritu Santo y ahora su vida está siendo totalmente reformada.
No está solo siendo coloreada la fachada, no, sino que está siendo transformada desde el interior mismo, no solo desde afuera. No solo le echaron pinturita por afuera, por la fachada. No pasó eso, sino que está siendo reformada desde adentro. Así que, en cierta manera, hermanos, los corazones de estas personas fueron reformados. Su vida fue adornada de buenas obras. Se vistieron de colores de la salvación. Sus vidas fueron decoradas con corazones llenos de piedad, de pasión por el prójimo y de un corazón reverente a Dios. Esas vidas comenzaron a tomar color y por eso es que el pueblo quedaba impactado. Por eso es que el pueblo quedaba asombrado. Sus ojos ahora de estas personas brillaban cada vez que abrían su boca para proclamar las buenas nuevas. Y aquellas manos, hermanos, aquellas manos que una vez estuvieron cerradas tal vez por el egoísmo, tal vez por la idolatría al dinero, tal vez por la avaricia, ahora ya no estaban más cerradas, sino que eran rápidos para dar. Se convirtieron en personas dadivosas y generosas. Mira lo que dice el versículo 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y les daban a aquellos que necesitaban. Yo no estoy diciendo, aclaro esto y un paréntesis aquí, yo no estoy diciendo que ahora vayamos a vender nuestras cosas y nos demos. No estoy hablando de eso. Estamos hablando del impacto de la vida que tuvo en el corazón de estas personas. Y cómo eran así, tal vez vivían de esta manera y ahora estaban dándose. Ahora estaban siendo generosos. Ahora estaban compartiendo lo que Dios les había dado. Y como hizo una ilustración el pastor Roto mientras estábamos allá en aquel lugar, dice, nosotros los cristianos reformados seguramente en el viejo oeste hubiéramos muerto instantáneamente. En el viejo oeste, ustedes recuerdan las películas que han visto del viejo oeste, ¿cómo era el desafío? Uno se paraba allá, otro se paraba acá, y el que más rápido sacaba su revólver, mataba al otro y ganaba el encuentro. Bien, nosotros, hermanos, como cristianos reformados, muchas veces, si fuéramos a aquel tiempo en el viejo oeste, moriríamos instantáneamente porque somos muy tardos para meter la mano al bolsillo y sacar rápidamente. Somos muy tardos, nos demoramos mucho, nos lo pensamos 10 veces. Entonces, si nosotros viviéramos en el viejo oeste, moriríamos, seguramente. Y alguien dijo en una ocasión, muchos son reformados del corazón, pero todavía no ha habido una reforma en sus bolsillos. Nos cuesta compartir. Y no estoy hablando de que vengamos a dar a la iglesia y si Dios le pone en el corazón eso, gloria a Dios. Estoy hablando de compartir con el necesitado, compartir con tu prójimo. Abre tu mano. Así que si deseamos ser una iglesia eficaz, hermanos, debemos tener primeramente un temor reverente a este Dios santo que nos ha llamado. Este Dios que transforma en una vida de piedad y que se da por los demás. Esos fueron los aromas del perfume fragante del olor del evangelio que estas personas tuvieron. A tal punto, hermano, que podían producir en todos aquellos que se acercaban un olor fragante nuevo. Y eso, como iglesia, a mí me gustaría tener. Yo no sé si a usted, pero a mí me gustaría ver eso en medio nuestro. Yo sé que lo vemos en cierta manera, pero vayamos a más todavía así, a tal punto que cada persona que llega en medio nuestro pueda percibir el aroma del evangelio en esas vidas transformadas que cada uno de nosotros tenemos. Y se vaya con ese aroma. No a Gucci, no a Dolce Gabbana, no a perfumes caros, sino al aroma del evangelio en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que necesita el mundo. No oler nuestros perfumes, necesita la fragancia del evangelio que transforma las vidas. Amén. Ahora, en segundo lugar, hermanos amados míos, una iglesia eficaz no solo debe tener un espíritu de temor reverente a Dios y un corazón dadivoso. No solamente eso, sino que una iglesia eficaz como la nuestra, como la que deseamos tener en nuestros corazones y ser parte de ella, una iglesia eficaz debe tener una actitud evangelística en todas sus actividades. Una iglesia eficaz o un cristiano eficaz que es parte de una iglesia eficaz debe tener una actitud evangelística en todas sus actividades. No solo en la iglesia, sino en todas sus actividades.
en toda su vida. Versículo 44, ¿qué es lo que dice? Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y eso va incluido el evangelio. Tenían en común algo. No les unía solo los bienes y las propiedades. Antes de eso hubo un impacto en sus corazones, el evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos compartir con todos aquellos que se acercan a nosotros. Ahora, hermanos, ¿saben ustedes cuál es una de las tareas más olvidadas por las iglesias reformadas, lamentablemente, aparte de la oración? ¿Saben cuál es una de las tareas más olvidadas de las iglesias reformadas, aparte de la oración? Es el evangelismo. Es el evangelismo. Muchas iglesias reformadas o de corte reformado no crecen porque les falta el evangelismo. Simplemente se han olvidado de evangelizar. Simplemente creen ahora que es Dios el que salva y como Dios salva, pues que se salven ellos. Nosotros ya estamos salvos y estamos tranquilos aquí en la iglesia. Pues hermanos, una de las tareas olvidadas de la iglesia reformada es que se ha olvidado no solo de orar, sino también de evangelizar. Y nosotros necesitamos recuperar las dos cosas, la oración y la evangelización. Como iglesia necesitamos convertirnos en una iglesia eficaz que ora, pero que también evangeliza, que estudia la palabra de Dios, pero que también la comparte. Si no, terminaremos siendo como el mar muerto, que recibe y no da nada, ni siquiera el evangelio. Y no podemos vivir de esa manera. Si tienes entonces pasión por el estudio, por el conocimiento y no le estás predicando el evangelio a nadie, debemos preguntarle qué es lo que hemos creído. Si tienes pasión por el estudio y pasión por el conocimiento y no le estás predicando el evangelio a nadie, debes preguntarte hoy mismo qué es lo que tú has creído. ¿Qué es lo que tú has creído? Pregúntate ahí donde estás. ¿Tienes pasión por el conocimiento? Es bueno, gloria a Dios, yo aplaudo eso. ¿Tienes pasión por aprender más y estudiar más y estar en un seminario y decir estoy en el seminario teológico reformado tal? Eso es bueno, pero si no le estás predicando el evangelio a nadie, si no le estás anunciando las buenas nuevas a nadie, ¿qué fue lo que tú creíste? ¿Qué fue lo que creímos? Debemos aprender a desarrollar justamente una cultura de evangelismo en nuestra vida diaria. Debemos aprender a desarrollar una cultura de evangelismo en nuestra vida diaria. Una iglesia eficaz debe estar a la expectativa. Una iglesia eficaz debe estar a la expectativa para acercarnos a aquellos que van llegando en medio nuestro, invitarles tal vez a un café, a un estudio de un libro juntos, tal vez tener un discipulado, un acercamiento a esas personas que van llegando en medio nuestro. Eso también es parte del evangelismo. Cuando hablamos de evangelismo no estamos hablando solo de ir a las calles a predicar el evangelio y a ver si alguien se salva. No, hay un evangelismo personal de tú a tú, de yo contigo o de conmigo y tú. Pero me entienden, ¿verdad? Esa es la idea. Hay un evangelismo personal que se desarrolla no solo una vez que tú abres tu boca, sino que se va llevando a cabo. A través de una amistad, a través de un acercamiento, a través de un compartir. Pero el problema está que nosotros cerramos nuestra puerta, cerramos las puertas de nuestra casa y le ponemos seguro y 2, 3 seguros y que nadie entre. Aquí estoy bien, yo, mi esposa y mis hijos. No invitamos a nadie y ese es el problema. Ahora, no generalizo, porque eso también es malo, porque yo sé que en medio nuestro hay hermanos muy dadivosos. Y por la gracia de Dios, qué bueno que haya ese equilibrio. Imagínense si todos cerramos las puertas. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener una iglesia eficaz que debe desarrollar una cultura de evangelismo. Tener pendiente, ya hemos visto personas nuevas aquí en medio nuestro, nos acercamos a ellos, les preguntamos cómo se llama, les preguntamos si podemos tomar tal vez algún día un café y comenzamos a compartirles el evangelio de Jesucristo. El pastor Otto decía justamente en estas charlas la siguiente frase, y cito, él decía: si pierdes la pasión por los perdidos, perdiste el rumbo. Si pierdes la pasión por los perdidos,
Perdiste el rumbo, tu corazón se ha llenado de conocimiento, pero no de compasión por las almas, y eso es una incoherencia. Si pierdes la pasión por los perdidos, perdiste el rumbo, y tu corazón se ha llenado de conocimiento, pero no de compasión por las almas, y eso es una incoherencia total. Aquel que se ha encontrado con Cristo desarrolla un corazón piadoso, un corazón necesitado de compartir estas buenas nuevas que ha recibido. Permítanme ilustrar esto de la siguiente manera, hermanos. Imagínate que una noche tú estás en tu casa descansando, durmiendo, y esto le pasó a un hermano nuestro en medio de la iglesia, que su casa se comenzó a incendiar mientras ellos dormían, al pastor Abel. Hermanos míos, pero imagínate si es tu caso y tú estás durmiendo a medianoche y se está incendiando tu casa y tú vives en el cuarto o quinto piso, y obviamente la primera reacción va tal vez a llamar a los bomberos. ¿Qué vas a hacer? Vas a llamar a los bomberos. Mire, marcamos al departamento de bomberos y llamamos, y cuando te reciben la llamada, el hombre que está al otro lado del teléfono te dice: mire, lo que pasa es que los bomberos ahora mismo están en un seminario y yo no creo que puedan asistir. ¿Tú te imaginas, hermanos, la angustia, el temor justamente de ver las llamas llegando a la puerta de tu casa, y tú con tu familia y tus hijos y viviendo en un quinto piso, y los bomberos a los cuales supuestamente están puestos para eso te dicen que están muy ocupados, que el cuartel ahora mismo está en ayuno y intercesión para aprender más acerca de cómo extinguir el fuego en la ciudad? Y no reciben tu llamada ni acuden en tu ayuda. ¿Cómo lo tomarías? Pero ahora imagínate tal vez de otra manera. Imagínate que tú eres una persona que tiene una enfermedad y que necesitas asistir a un hospital urgentemente. Y si es que no te intervienen quirúrgicamente, estás a punto de morir. Entonces imagínate que tú llegas a urgencias, te acercas ahí al mostrador, al recibidor, y le dices a la señorita que está: mire, señorita, estoy muy mal, estoy demasiado mal, necesito una intervención urgente. Y la persona te dice: yo lo siento mucho, señor, usted ha venido a urgencias, es verdad, del hospital, pero los médicos están ahora mismo muy ocupados y están en una preparación. Usted sabe que los médicos necesitan estudiar mucho, así que lamentamos mucho, no podemos atenderle hoy. Puede morirse ahí con toda confianza. Tranquilo. Así que, hermanos, de la misma manera, así como con los bomberos, así como con el hospital, así mismo puede llegar a ocurrir con la iglesia. Personas llegan en medio nuestro con el fuego de las llamas casi tocando sus almas y sus pies. Y nosotros muchas veces le cerramos la puerta a esas personas y nos olvidamos de que hemos sido puestos justamente para rescatar esas almas del infierno a través de la predicación del evangelio. Y así mismo llegan personas en medio nuestro enfermas, con un corazón dolido, con un corazón quebrado, con un corazón dolido por las diferentes dificultades de la vida. Y nosotros, pudiendo ser un hospital, una iglesia que recibe a todo tipo de enfermos, simplemente le cerramos la puerta y le decimos que estamos ocupados. Entonces, en ese sentido, el cuartel de bomberos perdió su enfoque, perdió su rumbo, el hospital perdió su rumbo, y si es así con nosotros como iglesia, también hemos perdido el rumbo si no estamos predicando el evangelio de Jesucristo a las almas que necesitan. Tú y yo necesitamos compartir el evangelio. Suelta eso que has aprendido, suéltalo, dale a otros eso que has escuchado de que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarte por tus pecados. Eso necesitas compartírselo a otro, necesitas decírselo a otro, necesitas hacerlo. Y eso fue lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Mateo 28, versículo 18 y 19, ¿verdad? Y por tanto vayan y prediquen y anuncien el evangelio. No se enriquezcan a costa del evangelio, sino que prediquen y vivan para predicar el evangelio. Una iglesia eficaz debe predicar el evangelio y hacerlo con pasión y con piedad por aquellos que lo necesitan.
Hermanos míos, sabemos que la salvación es del Señor, pero Dios nos ha mandado a nosotros a predicar el Evangelio. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo va a oír el mundo si no hay quien les predique? ¿Cómo van a escuchar la predicación del Evangelio o el Evangelio de salvación si la iglesia está cerrada? Si los cristianos no comparten el Evangelio, ¿cómo va a escuchar? Es lo que dice Romanos 10:14. ¿Y cómo oirán sin haber que nadie les predique? Así que, hermanos, ya hemos visto, en primer lugar, una iglesia eficaz se caracteriza por una actitud de reverencia y de devoción a Dios. En segundo lugar, una iglesia eficaz se caracteriza por una actitud evangelística en todas sus actividades. Veamos en tercero y último lugar, una iglesia eficaz se caracteriza por una actitud fraternal en todos sus propósitos. Una actitud fraternal en todos sus propósitos. Versículo 46 y 47, léanlo conmigo. ¿Qué dice Hechos 2, versículo 46 y 47? Dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y oigan esto, el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, no cabe duda de que los cristianos somos miembros de la familia de Dios. Eso es una gran verdad. Venimos a pertenecer a la familia de Cristo. Y debemos ayudarnos los unos a los otros, porque eso es lo que una familia hace. Por orden lógico y común, por sentido común y natural de la vida, las familias se apoyan a sí mismos. Las familias se ayudan a sí mismos. Los padres ayudan a los hijos y los hijos se ayudan entre hermanos, y los hijos un día incluso pueden llegar a sostener a sus padres. Eso pasa en el orden natural de la vida. Ahora, puede que haya familias que no ocurre esto, pero lo natural es que sí ocurra esto. Pero, hermanos, lo interesante de todo esto, sobre todo lo que encontramos en este pasaje, es que esto no solo lo hacían entre la iglesia, entre la familia de Cristo, sino que, dice el versículo 47, léanlo conmigo, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Estas cosas buenas de esta iglesia primitiva, esta generosidad y este amor por las almas y esta compasión, no solamente se quedaba encerrado dentro de cuatro paredes en la iglesia primitiva, sino que lo compartían con todo el pueblo. Tenían favor no solo con el necesitado de en medio de ellos, sino que tenían favor también con todo el pueblo. Y oigan esto, dice todo el pueblo. No había excepciones. ¿Qué significa todo en griego? Todo. ¿Qué significa todo en hebreo? Todo. Todo el pueblo. Y en español significa también todos. ¿Entendemos cuando dice todo? Todo el pueblo. No había excepción. No, este fariseo me cae mal, a este no le demos. No había eso. Incluso los fariseos, por la vida transformada de esas personas, se convertían. Y hasta de miembros del Sanedrín. Esta sin duda es una combinación muy deseada para cualquier iglesia, hermanos. Esta combinación, una iglesia que abre las puertas de su casa para compartir con sus hermanos y que se juntan y alaban al Señor. Y no solo eso, sino que dan también testimonio al vecindario. Esta es una combinación necesaria y vital para la iglesia. Compartir con tus hermanos, pero también compartir con el vecindario, con tus compañeros, con tus amigos. También, hermanos, un espíritu fraterno en todas sus actividades. Estas personas llegaron a desarrollar esto, un espíritu fraterno en todas sus actividades, porque tenían un propósito en común. Tenían un propósito en común. ¿Cuál era? ¿Cuál era el propósito en común que ellos tenían? ¿El de despojarse de sus bienes tal vez? No.
No. El propósito en común que ellos tenían era el de alcanzar a otros con la predicación del Evangelio, pero esto no iba solo. Esto no iba solo, iba ligado a las vidas que ellos tenían. Esta era la combinación perfecta que esta iglesia tenía. Tenía la predicación del Evangelio con su boca, pero también tenía la puesta en obra de esa predicación del Evangelio en sus vidas. Entonces esto impactaba la vida de aquellos que vivían en aquel tiempo. Si tú eres esposa, comenzabas a conocer a Cristo y tu vida era totalmente impactada que tu esposo comenzaba a seguir a Cristo. De la misma manera, si tú eras hombre y comenzabas a asistir a las reuniones de estos hermanos, a la iglesia primitiva, tu vida era totalmente impactada, cambiada y transformada, que no solo anunciabas el Evangelio a tu esposa, sino que ahora también ponías por obra. Así que como esposa comenzabas a respetar a tu esposo, a sujetarte a tu esposo, y como esposo comenzabas tú a dar honra, a dar fidelidad, a dar respeto a tu esposa. Y esto era para ese tiempo algo impactante, como lo puede ser hoy día también, donde vivimos en una generación y en una sociedad totalmente degenerada y donde los valores del matrimonio y de una vida moral con Dios simplemente han quedado en el olvido. Pero cuando vemos matrimonios transformados por la predicación del Evangelio, entonces eso impacta la vida de la sociedad. En otras palabras, mis hermanos, este espíritu fraternal estaba enfocado en el progreso de la iglesia y en el avance del reino. Ese era el propósito. Este propósito de predicar el Evangelio y de tener una vida coherente con el Evangelio tenía esta meta y este objetivo, hermanos, el de que la iglesia avance y que el reino de Dios crezca en esta tierra. Y ese debe ser tu objetivo, esa debe ser tu meta y ese debe ser tu labor y tu trabajo también como parte de la iglesia de Cristo. Que el reino de Dios crezca, que el reino de Dios se levante y que el reino de Dios sea anunciado en esta tierra. Y de eso formamos parte, tú y yo. Tú y yo formamos parte de eso, hermanos. ¿Y saben algo, hermanos? ¿Saben algo? El Señor siempre bendecirá a una iglesia que vive así. Esto no queda como en el aire. Esto no queda como en los lugares cósmicos celestiales. No, hermanos. Dios siempre bendecirá a una iglesia que vive su palabra, a una iglesia que anuncia su palabra y que es coherente con lo que predica. Dios siempre va a bendecir la vida de los cristianos cuando viven conforme al mandato de Dios. Eso no queda como en el aire. El versículo 47 así lo dice. Léanlo conmigo nuevamente. Versículo 47 dice: y el Señor, en consecuencia o en conclusión o el resultado de esto decía: y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Oyeron eso? ¿Quién añadía a la iglesia a los que había de ser salvos? El Señor. ¿Por qué? Porque la iglesia se encargaba de predicar el Evangelio, de vivir el Evangelio, y el Señor daba los resultados. Él daba el crecimiento. Así que el crecimiento de la iglesia orgánico es fruto de Dios. Él ya lo tiene asegurado. Él es quien da el fruto. Él es el que da el crecimiento. Él añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos, y qué bueno que sea Él quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y ese es el mensaje, hermanos, esa es la clave y el corazón de este pasaje. El que pongamos por obra lo que decimos. No hay otra manera y no hay otro secreto, no hay otra vía. A mí me gustaría, ¿verdad? Me gustaría como enseñarle otras vías de éxito. No tengo. La única vía de éxito que tiene una iglesia es predica el Evangelio, vive el Evangelio y Él dará el crecimiento. No hay otro. No hay otra manera. Dios nos manda que vivamos a la luz del Evangelio, y precisamente así se llama estas series que hacemos cada primer domingo del mes, viviendo a la luz del Evangelio. Y Dios nos manda que vivamos a la luz del Evangelio, y Dios añadirá a su iglesia a los que han de ser salvos. Él añadirá. Así que permíteme terminar en conclusión. En conclusión, hermanos, ¿qué es
lo que aprendemos nosotros de todo esto. Sé que he dado muchos ejemplos prácticos, pero siempre es necesario recordar. No sé, hermanos míos que están aquí, y me gustaría que me presten un poquito de 5 minutos de atención. 5 minutos de atención. Hermano mío, yo no sé a dónde ves tu iglesia a la que tú perteneces de aquí a 10 años. ¿Dónde ves tu iglesia? ¿Dónde ves esta iglesia? ¿Dónde la ves de aquí a 10 años? ¿Dónde vemos nosotros la iglesia de aquí a unos años? Hermano mío, yo no sé dónde tú ves la iglesia de aquí a unos 10 años. Yo no sé dónde la ves, pero yo sí deseo trabajar arduamente por el crecimiento y el avance de esta iglesia local, ya que aquí es donde Dios me ha mandado a predicar. Yo no sé dónde tú ves la iglesia de aquí a 10 años. Lo que sí te puedo decir es que yo sí deseo trabajar arduamente y predicar el evangelio arduamente y quemarnos las pestañas arduamente y aguantar conflictos, problemas y dificultades arduamente por amor de esta iglesia y por el avance y el crecimiento de esta iglesia en medio nuestro, en la que Dios te ha puesto, porque es Dios quien añade a su iglesia los que han de ser salvos. Yo deseo trabajar por eso, y si ese es tu caso, te animo a guardar entonces estos principios y a trabajar para desarrollar en nuestra iglesia local justamente un corazón como este. Una cultura de una iglesia eficaz que evangeliza, que da testimonio, que crece en el amor y que crece en obras por amor a Dios. Yo te animo a ser parte de la iglesia. Te animo a ser parte de esto, hermano, y para los que están aquí, para los que ya llevan años congregándose, para los que ya llevan un tiempo congregándose en medio nuestro, yo te animo a que peleemos codo con codo, a que unamos fuerzas, a que unamos hombro con hombro, y así como un ejército avanza, avancemos juntos en esta iglesia. Y que de aquí a 10 años podamos ver y recordar este sermón y decir, wow, yo me acuerdo de este sermón y mira lo que ha pasado de aquí a 10 años. ¿En dónde estamos ahora? Wow, cómo he avanzado el evangelio, cómo ha crecido esta iglesia, no solo en números, sino que también ha crecido en un corazón piadoso, en vidas transformadas, en hogares sólidos, en jovencitos y jovencitas que aman a su Dios. Que veamos ese crecimiento en medio nuestro es mi anhelo y es mi deseo, y ojalá te quede esto como principio, hermano y hermana mía. Ahora, también tengo para los que nos visitan. Para los que nos visitan puede que seas tal vez parte física de la iglesia. Puede que seas parte física de la iglesia y que te veamos aquí. Pero déjame transmitirte mi deseo. Nuestro más sincero deseo es que no seas solo parte física de la iglesia, sino que seas parte espiritual e íntegra de la iglesia. No solamente alguien que viene, sino alguien que pertenece a la iglesia, porque has entendido el valor de la iglesia para Dios, no para los hombres. Para Dios la iglesia es valiosa a tal punto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por su amada iglesia. Esa es la magnitud del amor en el cual debemos ver la iglesia. La iglesia no son solo hombres físicos y mujeres que vemos de carne y hueso, sino que Dios mismo envió a su Hijo para que tú y yo estemos hoy reunidos aquí, para que tú y yo le alabemos, para que tú y yo escuchemos su palabra y así mismo anunciemos el evangelio. Pero eso ocurre únicamente y a través de reconocer justamente tus pecados, pedir perdón a Dios y arrepentirte justamente de ellos. La única manera en que tú no eres solo parte física de la iglesia, sino que pasas a ser parte espiritual de la iglesia, el único camino que existe es a través del arrepentimiento, a través de reconocer tus pecados, a través de reconocer que tú has afrentado a Dios. Es la única manera. Y cuando tú vienes al arrepentimiento, vienes al conocimiento de este Dios santo. Y es la única manera de convertirte en una persona física que viene y nos visita aquí, en una persona espiritual que ha nacido de nuevo y ahora es parte íntegra de la iglesia.
Hermanos míos, precisamente ese fue el mensaje que Pedro predicó aquel día en el libro de los Hechos, el día de Pentecostés. La gente oyó ese mensaje, que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, había venido a morir por los pecados de los hombres. Y el Hechos 2, versículo 36, le preguntan a Pedro y Pedro comienza a responder, dice lo siguiente: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, de Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todos sepan que a este Cristo Jesús, a quien Dios envió, vosotros le crucificasteis. Y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas palabras, hermanos, se aplican hoy a nuestras vidas. Aunque fueron predicadas hace muchos años, hoy se aplican a nuestras vidas porque justamente Cristo murió por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. ¿Y sabes qué ocurrió cuando estas personas oyeron ese mensaje? ¿Sabes tú qué ocurrió cuando esas personas escucharon este sermón? Versículo 37 dice: y al oír esto se compungieron de corazón. Compungieron de corazón quiere decir o significa sentir una pena profunda por sus malas obras. Cuando escucharon que Dios el Santo envió a su Hijo Santo a morir por los pecadores, ellos cayeron justamente profundamente heridos porque habían entendido que su corazón era malo delante de Dios y que estaban faltos delante de Dios. Y por eso cayeron arrepentidos delante de Dios. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué es lo que haremos? ¿Qué es lo que haremos? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y conviértanse a Cristo para perdón de sus pecados. Y como dije al principio, hermanos, pueda que no sepas dónde estarás de aquí a 10 años. ¿Quién sabe dónde estarás de aquí a 10 años? Eso nosotros no lo sabemos. Jovencito, jovencita que estás aquí, puede que tú no sepas ni siquiera lo que ha de hacer de aquí al siguiente día. Nosotros, en nuestra potestad no está saber eso. No sabemos qué es lo que ocurrirá de aquí a 10 años, pero en Cristo, escucha esto, en Cristo sí puedes saber dónde estará tu alma eternamente, y lo puedes saber hoy. Tal vez no puede que no sepas dónde estarás de aquí a 10 años, pero lo que sí puedes saber es dónde estará tu alma por la eternidad, no de aquí a 10 años, sino por la eternidad. Puedes tener asegurado en Cristo tu alma y estar segura eternamente. No sé cuál tu camino has trazado, pero déjame decirte que la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Hay caminos que el hombre se traza, pero solo Jehová endereza sus pasos. Y yo quisiera invitarte hoy a que, si tú has escuchado el mensaje del Evangelio esta tarde, vengas a Cristo y sea Él quien endereza tus pasos. ¿Qué les parece si oramos? Señor y Dios, te damos gracias por esta palabra, por este mensaje, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por tu misericordia, por tu perdón. Ayúdanos a entender el valor, Señor, que tiene para ti la iglesia local, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el precio que tú pagaste por tu iglesia, oh Dios. Ayúdanos a entender asimismo el mandato que todos tenemos, Señor, el de predicar tu palabra. El de compartir con otros tu palabra, Señor, de manera formal o de manera informal. Ayúdanos a compartir tu palabra con aquellos que no te conocen, con compañeros de trabajo, de la escuela, del colegio, con personas que nos encontramos por el metro tal vez, Señor. Ayúdanos a compartir tu palabra, pero también ayúdanos a vivir coherentemente con tu palabra, de tal manera que impacte no solo nuestro mensaje, sino también nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.